nos acercamos a ti ahora en este momento, el tiempo de la palabra, y te rogamos, Señor, que nos bendigas, alumbres nuestro entendimiento, que podamos profundizar en el mandamiento, podamos ver las repercusiones y también la gracia del Evangelio a través de la ley y nuestra necesidad de Cristo y del perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos también por el pastor José Antonio Arias, por los hermanos en la iglesia de Tenerife, el cual el pastor tendrá que estar predicando todo el día de hoy. Señor, ayúdale en su debilidad, sigue sosteniéndolo y bendice a tu pueblo allí y en cada iglesia local, repartida en toda la faz de la tierra. Seas tu nombre santificado en esta mañana. Ayuda también a los hermanos a la hora de escuchar tu palabra y podamos ser bendecidos por medio de tu Espíritu y renovados en la fe y en el arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro único Salvador Jesucristo. Amén. Hace unas semanas estuvimos considerando el sexto mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento de no matarás. Es el mandamiento más corto, seguido por la prohibición de no hurtarás. Tan solo 2 palabras, 9 letras, pero todo lo que implica este mandamiento, no matarás. Consideramos el valor de la vida, en qué se fundamenta, y el significado del mandamiento no matarás. También consideramos lo que dice en su palabra sobre la pena capital y cuándo se debería de aplicar. Y por último, el espíritu del mandamiento. La dignidad humana proviene de Dios. Es porque Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza que por esa razón es que es tan valiosa. Los dotó de la capacidad para comunicarse con Él y la capacidad para pensar y razonar. Por eso Dios considera un ataque a la vida humana que es arrebatada y lo considera como un ataque hacia sí mismo. Destruir eso es destruir algo que Dios hizo como Él mismo. El asesinar a una persona inocente es atacar a quien lleva la imagen de Dios. Es por esa razón que la vida es sagrada. El carácter sagrado de la vida se reafirma en los 10 mandamientos, donde leemos no matarás. Y el mandamiento no matarás prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a este resultado. Pero no solamente prohíbe, sino que también requiere por nuestra parte que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. Vimos en qué ocasiones matar no es pecado. Los jueces tienen derecho por los principios que hay en la palabra de Dios, pero son los jueces, no cualquiera, sino los jueces, porque Dios los ha puesto ahí para aplicar en algunos casos, no en todos, sino en algunos casos, la pena de muerte. Para llegar luego finalmente al punto culminante del mandamiento, el espíritu del mandamiento. El Señor dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor. Y nos lo sigue diciendo a nosotros, hoy día, siglo XXI, porque podemos llegar a sentirnos tranquilos porque no hemos cometido el acto en sí, pero las implicaciones del mandamiento tienen que ver con el corazón, no con el acto en sí. Podemos situarnos frente a la ley de Dios, tal como se halla en la Biblia, pero interpretarla y definirla de tal modo que la convirtamos en una ley que podemos observar muy fácilmente. Eso ocurre cuando aceptamos la letra y olvidamos el espíritu del mandamiento. Entonces, pensamos que somos justos
frente a la ley. Podemos no haber cometido el acto físico de matar, pero ser culpables de violar esa misma ley en una forma sumamente grave. Por eso el Señor dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Y el Señor añade: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Este mandamiento, explica nuestro Señor Jesucristo, incluye no solo el acto físico de matar, sino también la ira, el aborrecimiento que podemos llegar a sentir hacia un hermano o hacia nuestro prójimo, el desprecio, odio y la enemistad de corazón que se manifiestan en contra de nuestros hermanos o en contra de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque tales sentimientos nacen del espíritu que conduce al homicidio. Es el mismo espíritu. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el espíritu del mandamiento, de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos presenta no solo el homicidio de hecho, sino todo lo que se alberga en el corazón, los sentimientos, sin llegar al acto físico del homicidio. Y no se ve, pero puede estar ahí. ¿Y por qué el Señor nos lo presenta? Para que confesemos, nos arrepintamos y velemos. Todos los que estamos en este lugar, ya lo dije hace un par de semanas, y es una realidad, hemos quebrantado el mandamiento de no matarás. Y no una vez, seguramente que muchísimas veces. Pues todos nos hemos matado, ya sea de palabra o de pensamiento. O hemos matado a nuestro prójimo. Quisiera que consideráramos hoy las diferentes prácticas comunes, vamos a seguir con el sexto mandamiento, las diferentes prácticas comunes y aceptadas hoy en día por nuestra sociedad, pero que el sexto mandamiento condena. Una de ellas es el aborto. Quiero comenzar con una historia que introduce David Fiel en un comentario en La vida buena según Dios. Y dice así: algunos estudiantes de medicina asistían a un seminario sobre el aborto en el que el conferenciante les confrontó con un caso concreto. El caso era el siguiente, y yo se lo voy a también poner a ustedes. El padre de familia padece sífilis y la madre tuberculosis. Ya han tenido 4 hijos. El primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y retrasado, y el cuarto sufre de tuberculosis. La madre está embarazada de su 5.º hijo y está dispuesta a abortar si ese es vuestro consejo. ¿Qué consejo le daríais entonces?, dice el conferenciante. ¿Tú qué aconsejarías? ¿Que tuviera el bebé o abortar a esta mujer? El primero es ciego, el segundo murió. El tercero es sordo y retrasado. Y el cuarto sufre tuberculosis, el padre sífilis y la madre tuberculosis. ¿Qué pasa con el 5.º hijo? ¿Qué aconsejarían ustedes a la madre? Los estudiantes, por abrumadora mayoría, votaron que interrumpiera el embarazo. El conferenciante respondió diciendo: felicidades, acabáis de asesinar a Beethoven. Si has pensado en descartar la interrupción del embarazo, te pregunto por qué.
Nosotros como cristianos somos pro vida, defendemos la vida. Estamos en contra del aborto. ¿Pero por qué? ¿Por no asesinar a otro Beethoven? ¿Por qué? La razón debe ser porque creemos en el valor de la vida desde el momento mismo de la concepción y que el bebé en el feto expresa conciencia, dolor y humanidad desde un momento temprano de su desarrollo. No es porque vaya a ser alguien importante o que quizás llegara a ser importante ese niño cuando crezca, porque a lo mejor nunca va a ser importante, no va a ser un Beethoven. La palabra feto es un término moderno. En hebreo no existe tal palabra para feto. Existe la palabra yelet y se utiliza para el niño en el útero como para el recién nacido. No existe la palabra feto. Es yelet, niño. En el versículo de Isaías 9, 6, dice un niño nos es nacido. Esto es, se usa el término yelet. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Es el término que vemos que se encuentra en Lucas 1:41, que es un término griego que brefos. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, brefos, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica enseña claramente que desde la concepción en adelante, lo que se lleva en el útero es un yelet, un niño. En Éxodo 21, versículos 22 y 23, encontramos una situación de un incidente. Vayamos allí, a Éxodo 21. Donde dos hombres se pelean y en medio de la pelea interviene una mujer embarazada. En Éxodo 21, versículos 22 y 23, dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El término aborta significa literalmente si sus hijos salen. Es una mujer que tiene un niño, un yelet, o varios yelets en su útero, en su vientre. Recordemos que no existe ningún equivalente en el hebreo para la palabra feto. Siempre se alude a lo que hay en el útero como niño o en el vientre. Pero por desgracia, como aquí en la versión Reina Valera, algunas versiones de la Biblia traducen la frase si sus hijos salen con la palabra aborta, y esto es una traducción incorrecta. Es un fallo de esta versión. La palabra hebrea empleada en el versículo 22 para nada significa aborto. Podemos encontrar el equivalente de la palabra aborto en Génesis 31:38, cuando Jacob le dice a su tío Labán que ninguna de sus ovejas abortó bajo su cuidado. Esa palabra es completamente distinta a la que estamos viendo ahora mismo. Aquí la palabra que se utiliza en Éxodo 21 significa salir, literalmente, que sale el bebé. Se refiere al nacimiento prematuro. No es lo mismo un aborto que un nacimiento prematuro. Las palabras también se utilizan en Génesis 25, cuando Jacob y Esaú salieron del vientre de su madre, y eso ciertamente no era un aborto. Una de las versiones que más se acerca a una traducción precisa de Éxodo 21 es una traducción muy buena, que es la versión Nácar Colunga, que es católica, pero es muy buena. Dice, mire lo que dice, si en riña de hombres golpeara uno a una mujer haciéndola parir y el niño pariere sin más daño, será multado en la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces.
Pero si resultare algún daño, entonces dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pues como hemos leído. Este pasaje no se refiere a un aborto, sino a un nacimiento prematuro. Si el niño sobrevive, se impone una multa. Pero si resulta gravemente herido o muere, entonces el castigo es de vida por vida. Y el foco de aquí no es la atención, el foco de atención no es la mujer. Si la mujer muere, es el niño. Ese es el foco de atención. Y este pasaje nos enseña que el acto deliberado que provoca la muerte de un niño no nacido en el útero se considera asesinato. Quisiera ver que veamos entonces algunos argumentos que se presentan hoy en día en favor del aborto. Nuestra sociedad refiere al aborto como el medio para controlar la fertilidad, garantizando una sexualidad libre, sin obstáculos, con libertad y como un derecho de los ciudadanos para poder elegir. Pero es un acto que Dios condena directamente a través del sexto mandamiento. ¿Qué argumentos presenta la sociedad en favor del aborto de bebés no nacidos? ¿Cuál es la justificación para la práctica legal de quitar la vida a un ser humano en el vientre de su madre? Pues el primer argumento es este. Hay varios, pero no me he querido alargar mucho. Pero el primer argumento, el feto no es una vida humana. Por lo tanto, es lícito matarlo, porque no es humano. Están sosteniendo que aunque el embrión llegara a ser un niño humano, aún no lo es. Pero la ciencia indica lo contrario. El desarrollo de un ser humano es un proceso que empieza en la concepción y que continúa hasta la muerte. En el momento de la concepción se combinan 46 genes, 23 de la madre y 23 del padre. De modo que un individuo único comienza en el proceso del desarrollo humano personal. Desde la concepción, el niño, el yelet, tiene su propio código genético que lo identifica como un ser humano. El ADN del niño tiene un código distinto al de su madre, lo cual muestra que él o ella no es parte del cuerpo de la madre, sino más bien un individuo distinto que vive temporalmente dentro de ella. El niño no es una masa amorfa de tejido, sino un bebé muy complejo, aunque muy pequeño. 3 semanas después de la concepción, el corazón del bebé comienza a latir y a bombear sangre a través del cuerpo. A las 6 semanas, las ondas cerebrales del bebé se pueden trazar. A las 8 semanas, los brazos, las manos, las piernas y los pies están bien desarrollados y las huellas digitales del niño comienzan a tomar forma. 11 semanas después de la concepción, todos los órganos internos del bebé están presentes y funcionan. Y al final del primer trimestre, el niño da patadas, da vueltas, abre y cierra sus manos y tiene expresiones faciales. Así que todos los abortos quirúrgicos eliminan un corazón que late y un cerebro que funciona. Otro argumento es que el feto no es totalmente humano. Dicen, porque depende de otro ser. Este argumento es absurdo y muy peligroso también, no solamente para los bebés. ¿Acaso el lugar o la situación de un ser humano cambian la realidad de que él o ella es un ser humano? ¿Su situación? ¿Su lugar? Y es igual de absurdo como decir que la cría de un perro no es un perro porque depende de su madre por estar en su vientre. Y los argumentos a favor del aborto que se basan en la dependencia andan por terreno muy peligroso. Porque si el ser dependiente hace a una persona que sea menos humana, entonces tendríamos razón para matar a los niños después de que están fuera del vientre, pero no solo a los niños, sino a los discapacitados,
y a los ancianos, porque ellos también son dependientes. Por eso hay el peligro. Consideremos a dos madres que tienen varios meses de embarazo. Un niño nace prematuramente y el otro permanece en el vientre. El primero depende completamente de la intervención médica para sobrevivir y el otro del cuerpo de su madre. ¿Tenemos el derecho de matar al bebé que nació prematuramente? ¿Cómo reaccionaría el hospital si la madre entrara en la sala de los neonatos con un cuchillo en la mano para agredir a su bebé? ¿Cómo reaccionaría el hospital? No lo permitiría. Si no tenemos derecho a matar a un niño prematuro, entonces ¿por qué se mata al niño en el vientre de su madre? ¿Por qué? Ambos son niños, ambos dependen de los demás y ambos necesitan protección legal. Tanto el niño prematuro como el niño que está en el vientre de su madre. Otro argumento es que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Este lo sabemos ya, bueno, eso no paran de repetirlo aquellos que defienden el derecho a abortar, sí, y porque es mi cuerpo y hago lo que quiero con mi cuerpo. Es cierto que tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo, pero hay límites sobre lo que es legítimo que hagamos con nuestros cuerpos, lo cual incluye el causar daño a otro ser humano. Y han sido muy cuidadosos y han elegido las palabras técnicamente apropiadas y concretas y correctas para vaciar de contenido el acto de abortar. Hoy se llama interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria. Pero para nada es objetiva con la realidad. Yo pensaba, si salgo de mi habitación, de mi casa, una habitación de mi casa y le doy a la llave de la luz, apago la luz porque salgo de la habitación. Interrumpo el paso de la electricidad hacia la bombilla. Salgo de la habitación, apago la llave de la luz. Y cuando vuelvo a entrar, vuelvo a darle para poder ver. Y si salgo, hago la misma operación, interrumpo y vuelvo a darle. Y no hay ningún problema, porque así puedo hacer todas las veces que lo necesite. Entro y salgo, interrumpo ese paso de electricidad. Y no pasa nada. Pero en el caso del niño en el vientre de su madre, cuando interrumpes, aunque le vuelvan a dar, ya no enciende la luz. La habitación permanece a oscuras. Ya no hay vuelta atrás. La interrupción implica la muerte del niño. No hay vuelta atrás. El argumento de que el feto viviente es parte del cuerpo de la madre va en contra de la razón. Cuando late del corazón del niño en el vientre, ¿a quién le pertenece ese corazón? ¿Al del niño o al de la madre? En cada embarazo hay dos personas, la madre y el niño, y ambos derechos deben considerarse. Cuando se habla de derecho debemos cuidarnos de que la persona que tiene más poder no tome ventaja sobre la persona más débil, que en este caso es el bebé, porque la responsabilidad de la madre es de proteger al más débil. Es la responsabilidad de la madre el proteger a su hijo. ¿Acaso, hermanos, tiene alguna madre el derecho de hacer lo que le plazca con sus hijos? Tenemos leyes que protegen a los menores de padres violentos o de aquellos padres que no pueden cuidarlos y proveerles lo necesario para las necesidades de ellos, como lo expresa la Constitución. Entonces, ¿por qué no se protege al niño en el vientre? Es el lugar donde debería estar más seguro, pero la realidad es que para muchos de estas débiles criaturas es el más inseguro hoy en día.
porque los políticos han hecho de este tema una oportunidad para ganar votos para sus propios intereses. Pero principalmente es porque no se estima la vida y porque prevalecen los intereses personales. Es que no lo esperaba, es que no es deseado, es que mi carrera, mi trabajo. Algunos padres tienen una educación moral y nunca se les pasaría por la mente el desechar a un bebé hasta que su hija de 14 años se queda embarazada. Empiezan a derrumbarse los cimientos morales recibidos por la educación a estos padres. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la voluntad de Dios y en la dignidad de la vida humana por ser creada a imagen y semejanza de Dios. Y empiezan a abrigar nuevos argumentos para parar eso. Es que es muy joven, dicen. Va a arruinar su vida. ¿Y sus estudios? Y ven el aborto como una salida. Predominan los intereses personales y al final se sacrifica al que es el verdadero inocente, el niño en el vientre. Ese es el verdadero inocente. No digo que siempre sea así. Hay algunos casos que la joven ha decidido seguir con el embarazo, haya tenido el respaldo de sus padres o no, o el de la pareja. Y hay jóvenes que sí han decidido tener su hijo. ¿Qué revela Dios en su palabra en relación al aborto? Génesis 1:31, cuando Dios creó el mundo, no existía ni el dolor ni la muerte. Todo era bueno en gran manera, nos dice la Escritura. La muerte entró en el mundo cuando Adán desobedeció la ley de Dios. Sin embargo, Dios retuvo su soberanía sobre la vida humana y la muerte. Jehová es el que da la vida y Jehová es el que la quita. Jehová mata y Él da vida. ¿Qué es lo que hace el aborto? El aborto invade el territorio divino porque significa que el hombre toma en sus propias manos lo que solamente le pertenece al Señor, que es el que da vida y el que la quita. Pero el hombre se hace Dios tomando para sí la autoridad para tomar decisiones para las que ni siquiera tiene la sabiduría necesaria. Dios revela en las Escrituras que antes de nacer el niño es un ser humano. En Job 33:4 nos dice, Job dijo, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El involucramiento de Dios en la vida de una persona se extiende hasta la concepción y hasta antes de la concepción. Miren el Salmo 139, porque estos versículos lo respaldan. Salmo 139, versículos del 13 al 16. Dice, Salmo 139, versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Otro pasaje que se aplica al tema del involucramiento de Dios en la vida dentro del vientre se encuentra en Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 5.
Ayer estábamos considerando esta escritura, nos comentaba el pastor José Antonio. Miren lo que dice. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Se le dice a Jeremías que Dios lo conocía antes de su nacimiento. Dios tenía un conocimiento personal de Jeremías antes que hubiera nacido, desde el vientre. Eso indica que Dios trató a Jeremías de forma personal y como un ser personal antes de su nacimiento. Por lo tanto, el aborto es un ataque sobre un ser humano con la intención de matarlo. Es un homicidio premeditado, blanqueado hoy en día en nuestra sociedad y silenciado. Algunas conclusiones. Consideren esta escritura. Vayamos a Levítico 20, versículos del 1 al 5. Levítico 20, versículos del 1 al 5. Dice así la escritura. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Moloc era uno de los dioses de los amonitas, a quien ofrecían sus hijos por medio del fuego. Sacrificaban a sus hijos para obtener el favor de Moloc y alcanzar prosperidad, placer y poder. Consideren, hermanos, si el aborto es distinto que el antiguo sacrificio al dios Moloc. Las personas quieren placer sexual por medio de la fornicación y del adulterio. Y quieren conseguir ese placer sin las consecuencias biológicas. También quieren prosperidad. Pero los niños implican un gran costo e interfieren con sus planes. Hoy en día la ingeniería social ha hecho un trabajo bordado, porque ha inculcado sobre todo esta generación, la anterior también, de que los niños es un estorbo y es un gasto. Con lo cual las parejas, pues bueno, en vez de tener 2 niños o 1, tenemos 2 perritos. Pero eso es lo que han inculcado en la mente a estas generaciones, que los niños son un estorbo. Con lo cual interfiere con sus planes personales. Los liberales han influenciado sobre todo en las mujeres, pero en hombres también, pero sobre todo en las mujeres, enviándolas el mensaje que tener hijos exige que la mujer se convierta en una esclava y que no pueda salir de su hogar, y que sea una esclava. De manera que hoy día Moloc sigue vivo. Aunque las personas no creen que una deidad los recompensará por el sacrificio de sus hijos, están convencidos de que alcanzarán ciertos beneficios por medio de la destrucción de estos. Y me quito el obstáculo. Me quito lo que interfiere en mis planes para conseguir lo que yo quiero. El pasaje que acabamos de leer en Levítico no solo debía recibir la pena de muerte aquel hombre que ofrecía a un niño para ser quemado,
sino también debía ser apedreado cualquiera que supiera algo sobre el acto y permitiera que éste quedara impune. Y debemos tener clara la postura de Dios en este asunto. Es tan culpable el que cometía el acto como el que cerraba sus ojos a este horrendo crimen, ya fueran amigos o familiares. En la actualidad, la mayoría de las personas cierran sus ojos, mientras que los gobiernos y la profesión médica sacrifican a los niños de forma oficial, consentida y aceptada por la sociedad. Y lo que es peor aún, es que muchas personas que dicen ser cristianas apoyan esta práctica. La apoyan, la ven bien. El aborto no es una enfermedad, el aborto es un síntoma. Igualmente la tos puede ser un síntoma de neumonía, sinusitis, cáncer de pulmón o un sinfín de enfermedades diferentes, o un simple resfriado. Pero la tos no es una enfermedad, la tos es un síntoma. El aborto es un síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad es una mentalidad anti-Dios que no incluye una norma del bien y del mal. ¿Cuál es la cura de esta enfermedad? La cura, hermanos, no está meramente en aprobar leyes que prohíban el aborto, aunque eso sería un gran paso. Eso sería un gran paso. Aprobar leyes que prohibieran el aborto. La cura eficaz es la regeneración o el nuevo nacimiento. Cuando esto ocurre, Dios transforma a la persona de modo que deja de tener una mente enemiga de Dios y se convierte en alguien que ama a Dios y a su prójimo. Dios se describe como el Dios de los huérfanos y nos manda a ejercer un cuidado especial para con ellos. Sin lugar a dudas, hoy día muchos niños son huérfanos en el vientre de su madre porque se encuentran entre las personas más vulnerables e indefensas. No pueden alzar la voz para protestar, no pueden huir del peligro. No pueden. Por lo tanto, el aborto representa la destrucción de la vida humana, también representa la destrucción de la familia y finalmente la destrucción de una sociedad entera. Porque la sociedad está compuesta por familias. Quiero leer una cita de un discurso en un senado hace casi 50 años. Dice así: el nivel más alto de la cultura moral es aquel en que las personas que constituyen una nación reconocen y protegen la inviolabilidad de la vida humana inocente. Las grandes naciones desaparecen cuando cesan de vivir según los grandes principios que les brindaron la visión y la fortaleza para superar la tiranía y la degradación humana. No hay nación que pueda permanecer libre y ejercer liderazgo moral después de haber adoptado la doctrina de la muerte. Fin de la cita. Y se ha adoptado la doctrina de la muerte. Fíjense, países escandinavos que yo me acuerdo cuando era un chaval, venían los suecos a Benidorm, Alicante, Andalucía, y nosotros veíamos los suecos como, gente avanzadísima, parecían de otra galaxia. Unas normas y, muy ordenados, ha envejecido la población. Llevan abortando desde los años 50. No hay natalidad. Por eso han tenido que traer muchísima inmigración extranjera, y es que no hay, casi escandinavos, y están condenados a desaparecer.
Y es lo que no hay nación que pueda permanecer después de haber adoptado la doctrina de la muerte. Pero sobre todo es una mente anti Dios. Quizás haya alguien que haya abortado o hayas dado tu aprobación a ello. Algunos hemos sido cómplices por nuestra indiferencia, por nuestro silencio, por mirar a otro lado. Después de haber considerado lo dañino que es el aborto y sobre qué fundamentos de arena, pues son fundamentos de arena que se argumentan los defensores para llevar a cabo tal práctica en lo que Dios dice en su palabra, que lo hemos considerado, aunque muy brevemente. ¿Cómo vamos a pensar de ahora en adelante acerca de ello? El aborto es asesinato. Y el hombre, la mujer que practica esto o da su aprobación, quebranta el sexto mandamiento, siendo culpables delante de Dios, atesorando juicio en el día del juicio. Recuerden que el mandamiento no matarás prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo. Pero no solamente prohíbe, sino también requiere que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la vida de los demás, y sobre todo la de los más débiles. En esto consiste la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos podemos, hermanos, pecar en ese asunto de diversas formas. Todos nosotros hemos sido cómplices del aborto. Todos. Desde la madre sin recursos que opta por deshacerse de su bebé en el vientre, desde el padre que prefiere quitarse el problema con tal de que su hija siga estudiando, el doctor o la enfermera que ha realizado el aborto quirúrgico en una clínica, o el defensor del aborto porque su partido lo defiende y lo presenta como algo de progreso, de libertad, como un derecho, hasta el ciudadano que calla y mira a otro lado sin protestar y permite que millones de niños mueran. Hay personas que nunca llegarían a abortar, aunque se quedaran embarazadas sin esperarlo, pero dan el visto bueno si cualquier mujer quiere deshacerse de su bebé. Ellas nunca lo harían, pero dan su aprobación si otra mujer opta por esa opción. Eso es una mente anticristiana. Pensar así es anticristiano. Si este es el caso nuestro, la palabra de Dios dice que somos culpables igualmente del derramamiento de sangre en contra de la imagen de Dios. Porque no es solamente que nosotros no lo hagamos, es que pensamos acerca de ello. Y te vuelvo a decir, hay cristianos que piensan que bueno, no está tan mal tampoco, dependiendo de las necesidades de cada uno. Con este propósito, hermanos, Dios mandó y envió a Cristo para morir por pecadores y resucitar de entre los muertos. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿A los que han matado a un niño? Sí, incluso a estos, a los asesinos. Para ellos hay perdón también, de parte de Cristo. ¿A los que han participado de ello? También. También hay perdón para ellos. En Jesucristo existe la promesa de perdón para todos los que acuden a Él, pero esa promesa viene acompañada del mandato del arrepentimiento. De arrepentimiento.
El arrepentimiento es el don de Dios para salvar a un pecador. Dios ha exaltado a Cristo con su diestra y lo ha hecho príncipe y salvador para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Y para seguir dándonos arrepentimiento y perdón de pecados a los que somos creyentes. El verdadero arrepentimiento tiene dos ingredientes: un sentido de la maldad de nuestro pecado y de la bondad de la misericordia de Dios en Cristo. Por lo cual, como pecadores, nos volvemos del pecado a Dios con dolor y odio hacia Él, hacia el pecado, pero con la intención plena de obedecer a Dios, dependiendo de su gracia y su misericordia. ¿Cuánto hemos de renovar nuestra mente con la palabra de Dios y poder llamar lo que Dios llama a aquello que Dios condena y aborrece? La semana que viene, si el Señor nos sigue ayudando y dándonos vida y fuerzas, estaremos viendo otras diferentes prácticas comunes y aceptadas hoy en día por nuestra sociedad, que nos lo presentan como un derecho, como algo bueno, como libertad, elegir una muerte digna. La eutanasia, la eugenesia, el asesinato vicario. Vamos a ver esas cosas también, para renovar nuestra mente. Pero hoy el Señor Jesucristo nos llama a todos nosotros, a todos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No nos quedemos con nada en nuestro corazón y en nuestra mente que nos haga mal, que nos obstaculice con algún sentimiento. Señor nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él nos extiende su mano, que fue traspasada por clavos, y nos llama a venir a Él, y su promesa es la siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volvámonos al Señor, que Él nos perdone, tratemos las cosas con Él y seamos renovados. Vamos a darle gracias al Señor.